Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Unimos las luchas de los pueblos. Ya lo habíamos adelantado al comienzo de Aligar, mi amor. Hoy hace su debut el compañero Orlando Pozo en este espacio radial. Y bueno, él entrevistó a Jacinto Herrera Huanca, que es el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para contarnos un poco la situación del campesinado y de los pueblos originarios del país hermano andino. Lo escuchamos a Orlando y a Jacinto. Así es, a todos quienes escuchan el programa Aligar mi amor, hoy les hablaré desde cuándo vienen siendo víctimas de virus letales entre epidemias y pandemias los pueblos originarios de toda América Latina. Para ello nos remontaremos en la historia de nuestra América, también llamada Abya Yala, que viene siendo víctima de distintos virus que amenazan con la extinción de los pueblos indígenas, desde la invasión de los colonizadores, que introdujeron nuevos patógenos en contra de los indígenas que no habían desarrollado inmunidad en el territorio. En esto podemos mencionar enfermedades como la influenza del año 1493, la viruela del año 1518, el sarampión, el gripe española del año 1918, la malaria del año 1972 y el virus del H1N1 el año 2009. Y hoy enfrentamos el virus letal del coronavirus, declarada pandemia global, denominado COVID-19 el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Además, recordar que la primera guerra biológica se dio para poder exterminar a los pueblos originarios. Tal es el caso del pueblo de Shawnee y Lenape en Norteamérica por parte del ejército británico, que repartiendo mantas contaminadas con viruela a las comunidades indígenas en los tiempos de colonia, año 1763 y 1764. En la actualidad hay más de 466 millones de pueblos indígenas en el mundo, que se encuentran repartidos en todas las regiones del mundo, desde el Ártico hasta los bosques tropicales. Los pueblos indígenas constituyen más del 6% de la población mundial. Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectadas de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. También los pueblos indígenas tienen casi 3 veces más probabilidad de vivir en la extrema pobreza a los que no son indígenas. Ante el avance del nuevo virus en América Latina, donde el sector más vulnerable son los pueblos indígenas, teniendo una representación del 10% de la población en la región. Además, según la ONU, 3 de cada 10 personas se encuentran en extrema pobreza. Tal es el caso que 826 pueblos indígenas de Abya Yala, que agrupan a más de 45 millones de personas, los cuales han tenido históricamente un limitado acceso al servicio de la salud, educación y desarrollo. Por ello, enfrentan obstáculos constantes para la práctica de medicinas tradicionales. A consecuencia, sufren enfermedades crónicas, afectando de manera devastadora por enfermedades derivadas del contacto con actores externos a sus comunidades, donde también están excluidos de información adecuada y oportuna con respecto a la pandemia. Esta falta de información, mediada culturalmente y disponible en las lenguas originarias, amenaza la supervivencia y también violando el derecho a la no discriminación. La amenaza empieza a cumplirse a medida que el virus se propaga en las principales potencias y países de América Latina. También empieza a perpetrar en las poblaciones originarias. Una de las primeras en resultar afectada fue la Amazonía, donde un reporte elaborado por la Coordinadora y las organizaciones indígenas de la
cuenca amazónica, Coica, en fecha 26 de abril, se había confirmado 679 casos de coronavirus y 40 fallecidos. Esta zona comprende 9 países que son Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana, entre los que destaca la muerte del líder indígena colombiano Antonio Bolívar, quien protagonizó la película El abrazo de la serpiente, nominado a los premios Oscar en el año 2016. No solo es el problema de la pandemia, ni sus consecuencias, también lo que sucede mientras ponemos toda nuestra atención en el avance de la pandemia y con la distracción mediática sobre el tema. Está dejando un espacio para el asesinato de nuestros líderes sociales, varios de ellos indígenas, que cada vez quedan más en el silencio. Bueno, seguimos con el informe sobre la realidad que vienen atravesando los pueblos originarios ante la pandemia del COVID-19 en América Latina. En esta oportunidad vamos a conversar con el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el compañero Jacinto Herrera, que nos va a contar sobre la realidad que vienen atravesando los pueblos originarios, el movimiento campesino en este hermano país, teniendo en cuenta de que Bolivia ha sido azotada por un golpe de Estado cívico, policial y militar y que hoy por hoy se ha instaurado un gobierno de facto. En Bolivia estamos viviendo en un tiempo muy crítico, en una época donde nadie tiene derecho a expresar lo que sienten, ni los medios de comunicación pueden expresar libremente porque están siendo perseguidos. Hay un decreto que ha lanzado la señora presidenta en transición. Con el decreto nos acallan a todos los bolivianos y bolivianas. Quitan libertad de trabajo, libertad de alimentación a la gente que vive del día al día. Y si no trabaja, no come el día, el pueblo. Creo que no tienen conocimiento qué es tener un peso en el bolsillo, no saben qué es tener hambre. Policías se han prestado, ejércitos se han prestado. Si un campesino, si un humilde sale a hacer compras a la calle con su bolsita de pan, lo han metido preso. Y tiene que salir pagando 500 bolivianos. ¿De dónde va a pagar si no tiene plata? Ni siquiera está generando. Pero lo más lamentable es que las corrupciones, mientras nosotros cumplimos cuarentenas rígidas a través del decreto ilegal, el gobierno en transición nos están robando en cara al pueblo. Lamentablemente, eso es la forma de gobernar de los partidos políticos neoliberales, de los mega coaliciones que gobernaron desde los años 80 hasta 2004. Son los mismos con otros colores políticos. Ellos están en el gobierno en este momento. Pero la más desesperante en este momento es que ya no se puede decir nada al gobierno. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho. Parece que estamos viviendo en una época de la dictadura de los años 80, donde no puedes expresar lo que sentís, no puedes observar a un gobierno. Pero, gracias a Dios, en Bolivia el movimiento campesino indígena está bien unificado, estamos bien fortalecidos, porque cada medida que ha tomado gobierno nacional, el pueblo se ha fortalecido. Eso es lo más rescatable. Estoy seguro que
todos los bolivianos estamos viendo cómo está el gobierno nacional, cómo lo está saqueando, cómo lo está impidiendo su derecho al trabajo, derecho a la alimentación, sin condición, sin bioseguridad. No puede haber una cuarentena rígida si no tenés que comer en tu casa. Es imposible, eso es falta de conocimiento de los gobernantes. Bolivia vive en un momento muy crítico, en un momento desesperante, en un momento donde todos los días la dirigencia tenemos que pensar qué pasará mañana. Pero el pueblo boliviano está consciente de lo que pasa. Mientras nosotros cumplimos cuarentena, el gobierno nos está robando en cara. Eso es lo más claro. Esa es la forma de gobernar de la derecha. Y el pueblo se da cuenta, la juventud se ha dado cuenta. Hay muchos que estaban en contra de nosotros, en contra del hermano Evo. En este momento esa juventud se dio cuenta que las cosas no eran así. Estoy seguro, su decisión será otra en estas elecciones que vienen. Es una verdadera cruda realidad que se está viviendo en Bolivia en estos tiempos de crisis sanitaria y que el gobierno esté utilizando la pandemia para poder perseguir a líderes sociales, a líderes indígenas, y que prácticamente en vez de dotar seguridad, en vez de poder garantizar la vida de los bolivianos, está haciendo totalmente lo contrario. Es lo que nos comenta el compañero Jacinto Herrera. Mire, en Bolivia había una iniciativa de hacer ollas comunes en los barrios periféricos, había una iniciativa de hacer ollas comunes en las comunidades, la gente voluntarioso, pero igual han sido impedidos por parte de la policía. Lo han detenido, lo han impedido, pero también ha habido solidaridad entre pueblos. Por ejemplo, los hermanos del trópico de Cochabamba, trasladas de fruta han enviado a diferentes departamentos de nuestro país. Esos igual han sido amenazados, han sido detenidos, o sea, derecho a la alimentación, la solidaridad entre pueblos se ha criminalizado en nuestro país, se ha judicializado prácticamente. Lamentablemente no es posible que nos impida derecho a la alimentación, derecho de solidaridad entre pueblos. En ese sentido, el pueblo valiente, a pesar de que había control policial y militares, igual la gente ha salido a solidarizarse con sus hermanos en barrios periféricos, en las comunidades y en provincias. Se han organizado y eso ha dado exitosamente. De gran manera ha habido una ayuda positiva a la gente pobre, la gente que no tenía nada para alimentarse en sus hogares. Qué importante es la solidaridad entre pueblos indígenas y comunidades originarias. Así nos comenta el compañero Jacinto Herrera, de que ante la ausencia del Estado boliviano, el gobierno han optado la solidaridad entre pueblos y que hoy por hoy ha llevado a que familias bolivianas tengan un alimento que comer en sus hogares. Es importante y ponderar ese espíritu solidario entre los pueblos indígenas originarios. Así es, con esto damos por concluido al informe especial sobre la realidad que atraviesan nuestros pueblos indígenas originarios en América Latina, y hoy por hoy pudimos conocer la realidad que están atravesando nuestros hermanos y hermanas de Bolivia ante la crisis sanitaria y teniendo un gobierno opresor, un gobierno de facto que no le interesa el pueblo boliviano. Por eso es importante que un pueblo organizado se salve a sí mismo.
Aligar, mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Unimos las luchas de los pueblos.